tal? Yo soy Jorge Tapia, George para los cuates. El George, el día de hoy quiero platicar un poco sobre un tema que me gusta mucho, sobre la historia y sobre el uso de las palabras. Vamos para allá. Tan, tararán, tan, tan. Ok, antes que nada, antes de comenzar, quiero hacer una especie de contar una historia muy fascinante, muy interesante, porque allá por la época del Paleolítico, finales del Paleolítico, se sabe que se tuvieron sociedades de seres humanos eh, en la cual, digamos, la adoración principal, lo que adoraban más estas personas era lo más sagrado, era la tierra. La tierra era lo más sagrado para estas personas. Y su forma de representación era como una mujer, como forma de mujer con los atributos muy exaltados, los senos, el vientre, ¿no? Que representaban más que nada la dádiva de la tierra, que era, había abundancia, abundancia en la tierra. Por eso representaban con esta imagen eh, nuestros antepasados, los antiguos, eh, a su deidad, a lo que ellos creían lo más sagrado que era la tierra en ese entonces. Eh, Esto se dio en la... Estos vestigios se encontraron en Europa principalmente, en toda la parte de europea. Y hago mención de esta parte porque es importante para la forma de nuestra habla y hacia dónde va todo este asunto. La forma de cómo hablamos surge de nuestra interacción con la naturaleza, de la forma en cómo queremos expresar lo que nos rodea. No tenemos a ciencia cierta un vestigio del lenguaje que utilizaban en aquel entonces los antiguos en la era del Paleolítico, pero muy probablemente, y es muy factible, que la representación o para hablar sobre esto sagrado de la tierra, esto sagrado femenino, los antiguos hoy han tenido que utilizar como referencia en su boca algo que se asemejara a esa figura que representaba la abundancia, que representaba la madre tierra, que era con la o con la U. Que si se dan cuenta, tenemos que hacer la boca en forma circular para poder expresar eh, esa letra en particular, la O la U. La A, la E y la I tienen tendencia a abrir la boca. Hacer así. Por tanto, muy probablemente y es muy seguro que, y ahorita vamos a ir por qué hay una seguridad de este tipo, se utilizaba la O y la U para representar lo sagrado femenino, no masculino. La O y la U era para representar a lo sagrado femenino. Mucho más adelante eh, era eh, lo sagrado femenino era lo que reinaba en esa zona del Paleolítico, pero surgió algo muy interesante. Hubo un movimiento, hubo un cambio de visión, ¿sí? Mientras antes se adoraba a la tierra, el hombre en ese periodo se sentía como fuera de lugar. El pensamiento del hombre, no como género, sino como sexo, el hombre, el macho, por decirlo así, eh, se sentía como fuera de lugar. Dice, pues la mujer da a luz, ella sostiene todo el asunto, nosotros vamos a casar, ellas también casan. Eh, ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Esta visión está muy representada en varios libros, por si lo quieren checar, luego paso una lista. Eh,
Y surgió una visión diferente, una idea muy reveladora para ese entonces, que cambió drásticamente el eje de la humanidad, que comenzó con el inicio de la religión solar. La religión solar fue el darse cuenta al hombre que su semen era parte para la vida. Parece chiste, pero es cierto. No sabían, no había escuelas, ¿verdad?, en donde les enseñaban a los niños que el hombre eh, es una parte para crear la vida. No, en ese entonces no existía eso. No sabían que el hombre era parte, pero se dieron cuenta. Se dieron cuenta que sí, en efecto, el hombre contribuye para la creación de un nuevo ser humano. Y fue toda una revelación. De tal forma que de esa visión de querer a la tierra, de que la madre tierra, porque era una mujer, una visión femenina, dadora de vida, que era la tierra, ahora cambia el paradigma, cambia la visión y se convierte, se transforma en lo que se conoce como el inicio de la religión solar, en donde ahora ya no es la tierra, sino es el sol. El sol planta su simiente en, en la tierra y la tierra puede dar vida. Es una visión muy análoga a lo que pasa con el ser humano. ¡Pum! Cambió todo. Cambió toda la visión porque ahora surgen religiones en donde lo sagrado ya no es femenino, sino es masculino. Esto es una pérdida enorme, creo yo, eso es una opinión muy particular, en donde el mal que yo creo que surge de este mundo es por ese cambio de dejar a la tierra como lo más sagrado y a la visión femenina como lo más sagrado. Hay este cambio y ahora es lo sagrado masculino, la religión solar. De las religiones de esa parte europea, toda esta zona, que logran tener una cultura, una sociedad más fuerte e imponer su visión del mundo, obviamente fueron la griega y la romana, pero primero vamos con la griega, porque eso tiene algo muy interesante. Obviamente se trata en todos esos años, de finales del Paleolítico, hasta el regreso perdón, los perros, de finales del Paleolítico y esta visión griega, grecorromana, pues hay toda una intención de dejar atrás absolutamente lo sagrado femenino, ¿sí? Hubo tal vez unos, así como existen hoy las mujeres feministas, tal vez en ese entonces hubieron hombres machistas, ¿no? No lo sé. Pero surge un movimiento para enterrar, dejar a un lado lo sagrado femenino. Tan es así que la cultura más fuerte que surge en Europa es la griega, en la cual se deja a un lado esta forma de expresión sagrada con la forma de O, el U, para darle cabida, y así lo marca el alfabeto griego con la primera letra que es el alfa. Esta alfa es una especie de triángulo que, bueno, si lo vemos con una visión eh, simbólica, representa un falo, ¿no?, con esta punta hacia arriba, ¿no?,
que es lo primero, lo que surge como la primera cosa que existe es lo masculino y es representado con esta alfa y relegan a lo más sagrado que viene entonces precisamente para quitar, borrarlo, para obviamente no es forma consciente, sino es vaya visión del mundo en ese entonces y va surgiendo poco a poco un movimiento, no es que alguien diga, ah, vamos a hacer esto, va surgiendo a través de los tiempos, pero esa es la visión general, querer relegar a última parte lo femenino, lo más sagrado, lo más interesante que tiene el ser humano como la parte femenina en el mundo, y relegan al final al omega, a la forma O, el omega. Primero viene la parte masculina que es el alfa y relegan al final al omega, con esa forma como circular que representaban lo femenino hace mucho tiempo. Obviamente esto, la sociedad griega, los filósofos griegos eran muy, vamos a decirlo, machistas, ¿no? No les gustaba juntarse con las mujeres. Las reuniones de filósofos, si ustedes leen varios libros de Platón, muchos filósofos van acompañados de jóvenes, hombres, bellos. Y las mujeres son relegadas, como ustedes no saben pensar, ustedes son muy emocionales, no queremos este tipo de cosas aquí con nuestras reunioncitas de hombres. Y sucede eso, hay una... ponen aparte lo femenino, lo sagrado femenino, junto con su forma de expresión, que es con la O y la U, y se relega. Eh, Muchos nombres de filósofos empiezan con A, Arquímedes, Aristóteles, Anaximandro, etcétera. Era una letra masculina, completamente la A. Esta herencia cultural la heredan los romanos que expanden a través de la guerra y de la invasión, expanden una forma de expresión, todo el mundo conocido en ese entonces, toda Europa, parte de África, un poco de Asia, eh, bueno, expresando la misma forma, ¿no? Relegando a los sagrados. Obviamente se encontraron con formas de expresión más arcaica en la parte de Europa, más apartada de todas esas culturas, en donde la expresión femenina todavía se expresa con estas O's y estas U's para lo sagrado femenino, pero bueno, se impone la forma del lenguaje romano con las expresiones griegas, el latín y el griego se imponen a fuerzas en el pensar de las personas y de los pueblos de estas comunidades. Eh, aquí voy a dar una opinión muy personal. Obviamente, si se me quiere criticar por aquello, adelante. Pero muy probablemente la... Esto no está comprobado, ¿eh? Esto es mi opinión. Pero muy probablemente la letra A fue impuesta a las mujeres como forma machista de decir la mujer es parte del hombre. Se le quita esa fuerza en la O y se le da la A como para decir, como a los ganados se les pone una marca para decir que esta vaca es de mi propiedad, ¿no? Los nombres en las mujeres y se le ponen se implanta una A para decir que la mujer es parte del hombre. Es una opinión muy personal, pero que concuerda mucho con toda esta visión
de el cambio de visión de lo sagrado femenino a esta visión de religión solar y de imposición del hombre sobre la mujer. Si se dan cuenta, el nombre de Rosario es un nombre fuerte, un nombre de mujer que es fuerte. Rocío. Suena fuerte, suena interesante, porque no lleva ni una A. Y es un nombre que no suena masculino, es muy femenino, pero tiene una fuerza diferente. ¿Por qué hablo toda esta parte? Bueno, porque nosotros heredamos el lenguaje español de toda esta zona europea. Nuestro lenguaje náhuatl se ha perdido. Hay muchos que hablan esta lengua, pero la mayoría de nosotros como mexicanos hemos perdido ese contacto con ese lenguaje. No conozco bien cuál sea la forma de expresión de lo sagrado femenino en estas lenguas. Voy a dar la tarea de consultarla. Pero en este lenguaje español que nosotros heredamos, que llegó aquí a México por vía de los españoles, eh, vaya, ya viene con esa herencia, con esa visión de relegar, de sobajar a la mujer. Hay una canción de John Lennon que muy interesante que dice la mujer es el esclavo del mundo, ¿no? O sea, si un hombre es un esclavo, bueno, pues su mujer es más esclava todavía, ¿no? Eh, por esa relegación que existe. Obviamente, en todos estos años, en todo el siglo XX, hubo una subversión de las cosas. Y la mujer ha tratado de recuperar su lugar. Pero es como un péndulo, ¿no? Un movimiento pendular. Ahora estaba acá y nos vamos al opuesto, ¿no? Ahora se quiere imponer, igual como se impuso en su momento, la visión masculina, también se quiere imponer esta visión femenina por la fuerza, siento yo, no como la fuerza que emplearon los hombres. Pero vaya, a lo que me refiero es que el lenguaje que nosotros utilizamos ha sido heredado de hace muchos años y tiene esa implicación. Yo creo que en vez de querer quitar la O como una expresión machista, podremos recuperar la letra como tal, la O, y darle por fin su lugar que merece, como el sagrado femenino que surgió en el lenguaje de los antiguos pueblos del Paleolítico, con esa forma eh, circular de abundancia, que era pues sagrado para la gente de ese entonces, y recuperar la esencia de esa letra, no tacharla como masculina porque no tiene masculinidad la O. Se ha usado para referirla al hombre, pero vaya, una letra no es buena ni mala. Una O no va a ser mala porque se usa en los hombres. Más bien sería eh, reestructurar nuestra visión y ayudar a que la letra O recupere su símbolo sagrado, que es en lo femenino, la O y la U, en lo femenino más que en lo masculino. Y sin más, nos vemos pronto.